Dios te bendiga, iglesia, y hoy estamos nuevamente en Edificando la Iglesia para compartir sobre lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, que estamos nuevamente con nuestro pastor Uziel Méndez. Dios les bendiga, amada iglesia. Nos alegra estar una vez más con ustedes. Esperamos que sea de bendición este tema. Y queremos hablar un poco por los siguientes minutos sobre cómo el enemigo presenta su ataque a nuestras vidas. Por eso queremos comenzar con 3 preguntas, y la primera de estas sería: ¿cómo suele presentar el enemigo la estrategia para atacar nuestras vidas o para atacar la iglesia en general? Bueno, desde la perspectiva cristiana, la estrategia de Satanás para atacar la iglesia no suele presentarse en la Biblia como una confrontación, sino como una influencia que busca debilitar la fe, la unidad y la obediencia. Yo pienso que el enemigo sabe que debilitando la fe, la unidad y la obediencia tiene el 99% de la batalla ganada. Que estamos acostumbrados a ver al enemigo como el bicho raro o extraño que nos demuestran en las películas, pero la realidad es que nuestro enemigo tiene total conocimiento y sabe por dónde atacarnos, sabe en qué área somos débiles, en qué área somos más vulnerables, y esa es el área que ataca, esa es el área que constantemente el enemigo de nuestra alma busca para atacarnos. Si miramos la palabra de Dios y vamos a allí nos vamos a dar cuenta que el ambiente que había para este derramamiento del Espíritu Santo era un ambiente de fe, de unidad, de obediencia. Estaban juntos, unánimes, esperando la promesa, confiados en el Señor. Y esto es lo principal que ataca el enemigo en estos tiempos. Quien dijo una vez que una iglesia dividida es el horror del cielo y el hazmerreír del infierno. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que el enemigo va a atacar, su estrategia va a ir directo a sembrar división, eliminar la fe y buscar traer distracción al cuerpo de Cristo. Teniendo esto presente, ¿cuáles son algunas de las estrategias de Satanás para debilitar la iglesia? Bueno, algunas de las estrategias del enemigo para destruir la iglesia hoy es primeramente el engaño. El engaño es una de las principales armas de Satanás. Satanás es llamado el padre de mentira, y lo dice la palabra de Dios. Y esta es una de las principales herramientas de él. Busca distorsionar la verdad de Dios primeramente, promover las falsas enseñanzas, confundir a los creyentes. La respuesta bíblica es conocer y permanecer en la palabra de Dios. A través de los años en el Evangelio hemos visto cómo muchos han empezado bien, muchos tuercen la palabra de Dios al final, y vemos que hay mucha apostasía en los tiempos que estamos viviendo. Por eso es importante que como iglesia entendamos las estrategias del enemigo. Estamos viviendo tiempos en los que el enemigo sutilmente está simplemente poniendo un poco de levadura al mensaje, y hay cosas que parecieran insignificantes, pero se han convertido en el enemigo más atroz de esta iglesia. Tal vez no son problemas que se ven como algo enorme o grande. Incluso la falsa doctrina de estos tiempos puede ser hasta difícil de lograr identificar, y por eso llega a estar presente en nuestras iglesias más de lo que pensamos. Otra de las estrategias es la falta de perdón, los conflictos dentro de la iglesia, los celos unos contra unos de otros, las rivalidades que pueden dañar la congregación. Jesús enseñó la importancia de la unidad entre sus seguidores. Es muy importante la unidad. Qué tremendo, como en los tiempos de Jesús, como decía el pastor, la iglesia de Cristo buscaba la unidad, los discípulos de Cristo buscaban la unidad, y mencionaba algo: la iglesia no estaba buscando posiciones, ni había celo en ella, muy contrario tal vez del panorama de algunos lugares o tal vez de algunos momentos actuales en los que muchas veces ministros han convertido su ministerio o lo que hacen en una competencia en la que buscamos posiciones, reconocimiento, cuando la iglesia primitiva lo único que tenía en mente era una cosa: exaltar a Cristo. Entonces, tengamos bien presente esto, y creo que esto tal vez podríamos ponerlo como otro enemigo actual de la iglesia moderna, el tema de buscar posiciones, reconocimiento, buscar cargos públicos y lograr alcanzar estándares dentro de la iglesia que no son la prioridad de Cristo. Dios no nos llamó a ocupar estándares, Dios no nos llamó a ocupar posiciones ni cargos, sino que nos llamó simplemente a servir. Amén. La iglesia vence cuando practica el amor, la humildad, la reconciliación. Hay más estrategias. Por ejemplo, la tentación al pecado. El pecado no confesado debilita el testimonio, debilita la vida espiritual de los creyentes, y la Biblia exhorta a velar y orar para no caer en tentación. También está el desánimo y la persecución.
Ve, las dificultades pueden llevar a algunos a abandonar la fe o perder la esperanza. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos enseña a perseverar confiando en Dios, confiando en que aquel que nos ha prometido no nos va a fallar. Tenemos muchas promesas hermosas en la Biblia como iglesia que podemos tener en estos tiempos y hacerlas nuestras. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, y es una muy conocida, pero confiad, yo he vencido. Entonces, amén. Respondiendo y cerrando esta pregunta, el enemigo puede tener muchas estrategias. Algunas de estas tal vez las has escuchado, otras no las hemos mencionado hoy, pero seguramente las que estás viviendo en tu vida. Tengamos cuidado. Y hay que tener mucho cuidado porque no siempre el ataque del enemigo es evidente. A veces se manifiesta con apatía, con falta de oración, con pérdida del primer amor por las cosas de Cristo. Hay alguien que dijo una vez que antes de alguien caer públicamente ya lo hizo en secreto, y muchas veces nosotros pensamos que públicamente estamos teniendo mucho éxito, pero en secreto, como bien decía, nos hemos vuelto apáticos espiritualmente, hemos olvidado el primer amor, y eso, sin importar cuánto éxito público tengamos, ya significa que hemos comenzado a caer. Amén. Entonces, terminando esto, pastor, cerremos esto respondiendo entonces, ¿cómo vencemos tantas batallas, tantos problemas, tantas estrategias, tantas tentaciones? ¿Cómo vencemos? ¿Cómo podemos vencer? La Biblia nos habla también de cómo podemos vencer. Amén. La Biblia nos presenta varios principios. Primero, permanecer en Cristo. Juan 15:5, la palabra dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo podemos vencer? Permaneciendo en Cristo. Tenemos que permanecer en Cristo, en fe, en obediencia, en santidad. Dios, como dice la palabra de Dios en Efesios 6, del 10 al 18, vestidos de la armadura de Dios. La armadura incluye verdad, incluye justicia, incluye evangelio de paz, incluye fe, incluye salvación. Aleluya, incluye la palabra de Dios, orar constantemente, depender de Dios, mantener comunión unos con los otros. Todo esto lo incluye la armadura de Dios. Resistir al diablo firmes en la fe y él huirá de vosotros. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo vencemos cerca de Cristo? No hay manera de vencer esta batalla y yéndonos lejos de Cristo o al lado contrario. Y es muy curioso, en una de las notas que leías tenía 1 Pedro 5:8. Yo había apuntado 1 Pedro 5:9, la continuidad a este pasaje que dice, al cual resistir firmes en la fe, hablando del mismo enemigo. Y Pedro exhorta a la iglesia diciendo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y como iglesia, creo que esto es un consuelo tremendo, entender que no estamos luchando con esto solos, no estamos pasando por esto solos. Cada uno de nuestros hermanos en cualquier parte del mundo, no importa en qué continente ni en qué nación, cada persona que ha puesto en su corazón el deseo de permanecer está pasando los mismos problemas, está luchando por mantenerse firme, está peleando esta batalla de la fe, pero manera de vencer lejos de Cristo. Amén. Debemos confiar en la victoria de Cristo. Y de esta manera nos vamos a dar cuenta que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Confiando en la victoria de Cristo, pues el mensaje central del Nuevo Testamento es que Jesús ha vencido el pecado, venció la muerte y las fuerzas del mal. El diablo es un enemigo vencido. En resumen, la enseñanza cristiana, Satanás busca destruir la iglesia mediante el engaño, la división, la tentación, el desánimo. Pero los creyentes suelen salir vencedores permaneciendo en Cristo, aferrándose a la verdad bíblica, viviendo en unidad y confiando en la obra de Jesús. Son nuestros tiempos de ser iglesia, entonces nuestros tiempos de permanecer unidos, de aferrarnos a la verdad de Cristo y entender algo siempre. No importa cuántas costumbres hayan cambiado, no importa qué tanto las modas hayan cambiado, las leyes hayan cambiado. Hay una frase que un día escuché y quedó marcada en mi corazón. Alguien dijo, yo no cambio por el simple hecho de que Dios no creó mutantes. Dios no creó personas para que cambiaran, no creó un cuerpo físico que cambia, sino que en términos de fe y espiritualidad no somos mutantes. El tiempo cambia, nuestro llamado no cambia. El tiempo podrá pasar, la palabra de Dios permanece. Entonces, qué grandioso es que nosotros como iglesia entendamos, no importa que pasen, las promesas de Cristo permanecen. Y si Jesús venció en aquel tiempo, ahora nosotros tenemos parte de ese
esa herencia que nos hace vencedores junto con Él. Así que no tenemos que vivir más esclavos ni de la muerte, ni del pecado, ni de la carne, sino que podemos disfrutar la victoria de Cristo. Entonces, porque Él venció, también podemos nosotros vencer. Amén. Terminemos, pastor, esta parte orando una oración por la iglesia, para que como iglesia de Cristo podamos poner nuestras fuerzas en Él, podamos entender y resumidas cuentas que no importa cuántas estrategias el enemigo use, tenemos a un Dios más poderoso que cualquier estrategia del enemigo. Amén. Padre amado y celestial que moras en el cielo, Señor, estos son tiempos en que el enemigo está buscando debilitar la fe, la unidad y la obediencia dentro de la iglesia, Señor. Somos tu iglesia, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor. En el nombre de Jesús. Que podamos caminar conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.